¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Es muy importante para este vídeo que estéis cómodos. No sé si estáis en el sofá, estáis en la cama, estáis en la taza del váter. Si estás en la cama, pues bueno, recuéstate bien el cuello, pon bien la espalda. Si estás en el sofá, a lo mejor pues pon los pies encima de la mesa. Si estás en la taza del váter, pues bueno, o sea, eso ya es cosa tuya. Pero ponte cómodo, porque es un vídeo largo, ¿vale? Largo no quiere decir aburrido, quiere decir largo, ¿vale? ¿Por qué es largo? Bueno, pues porque es largo, porque es importante. Si tú ya estás cómodo, que para mí es esencial, ¿vale? Incluso puedes dormirte de lo cómodo que estás, me da igual. Luego ya te despertaré con un grito. Mi mujer se habrá asustado. Está en una reunión del trabajo. No, digo que luego te puedo despertar con un grito, ¿vale? Entonces, si ya estás cómodo, pasamos a la siguiente cuestión. Porque es importante, ¿no? Educación, digo, me queda muy lejos. No te queda tan lejos, ¿no? Porque a lo mejor estás en el cole, a lo mejor tienes un hermano que va al cole, a lo mejor tienes un hijo que pronto irá al cole, o tienes un hijo que ya está en el cole. En cualquier caso, tienes unos derechos que algunos se los pretenden pasar por el forro. Y precisamente es importante por esto, ¿no? Porque hay temas que a lo mejor pues nos dan un poco igual y pues ahí está, ¿no? La oportunidad que algunos tienen para aprovechar eso y vulnerar nuestros derechos. Entonces es el tema de hoy muy importante, no solo para entender qué está pasando en España con el tema de educación, qué ha pasado en los últimos años y qué futuro nos espera, sino para conocer qué derechos tenemos y qué derechos a lo mejor se nos están vulnerando. A lo mejor eres tan pasota que incluso después de eso dices, bueno, vale, muy bien, pero sigue sin interesarme. Quédate hasta el final y al final me dices si te interesa o si no. Si no te interesa, pues yo ya considero que veas el vídeo entero. Y si te interesa, pues de nada. Ya estás cómodo, ya sabes por qué es importante, pues ya estamos preparados. Así que introducción y empezamos con el vídeo. Es muy importante saber una cosa, ¿vale? En España hay dos cosas que hacemos como churros. Los churros y las leyes de educación. Desde el año 1970, o sea, hace ya 50 años de unido, ha habido en España 7 leyes de educación que se han aplicado, una octava que se aprobó, no se llegó a aplicar, una cosa rara, y ahora estamos a punto de ir a por la 9ª. Eso da más o menos a una nueva ley de educación cada vez que un gobierno sube al poder, es decir, un caos. O sea, cada 4 años, o cada 3, o cada 2, todo, pum, patas arriba, ¿vale? Es un drama. Es un drama sobre todo porque a uno le hace ver que al final las leyes de educación no responden a criterios de a ver cómo mejoramos eso, a ver cómo hacemos un bien a los chavales, sino que al final responden a intereses ideológicos. Bueno, bien, nada nuevo que no supiéramos ya. Os voy a leer de carrerilla, ¿no? Las leyes de educación que ha habido en España, a lo mejor alguna os suena, ¿no? La LGE, la LOEC, la LODE, la LOCSE, la LOPEC, la LOCE, la LOE, que es la ley Zapatero, la LOMCE, ¿no? Y la LOMLOE. La LOMLOE es la última, es la conocida como Ley CELA, que es la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, de la LOE, que es la Ley de Zapatero, ¿vale? Entonces, hoy hablaremos de esta, a ver qué es lo que dice, a ver qué es lo que pasa, partiendo de la base de que poca cosa buena puede salir de una ley que toma como referencia, como punto de partida, una ley cualquiera, la que sea, del gobierno de Zapatero. Pero antes de entrar de lleno en la ley, quiero que escuchéis estas declaraciones que os voy a poner ahora, porque son las que nos van a hacer, o sea, nos van a ayudar a entender por qué la ley dice lo que dice. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Seguramente muchos ya conocían las declaraciones de la ministra Celaá. Eso nos permite hacernos una idea, ¿no? Pues que estamos frente a una ley hecha por unos señores que piensan que los hijos son más suyos que de los padres, hecha por unos señores que piensan que su criterio es más importante que el criterio de los padres, y sobre todo una ley hecha por unos señores que piensan que en la mayoría de casos va a ser el Estado el que tendrá que proteger a los hijos por los excesos de los padres y no al contrario, ¿no? En cualquier caso, esas declaraciones de la ministra Celaá nos permiten abrir un melón que creo que es muy interesante porque es el kit de la cuestión, el rovell de l'ou, ¿no? Que diríamos en Cataluña, que es la libertad de enseñanza. Los que me conocéis, es verdad que hacía tiempo que no me veíais, pero sabéis de sobras que nunca he destacado por ser una intelectual. Digo esto porque no estoy capacitado para explicaros yo a vosotros lo que es la libertad de enseñanza. Entonces, pues, egoístamente me he aprovechado de personas que son más inteligentes que yo y les he preguntado y les he pedido ayuda para que me expliquen cosas que yo no sabría explicaros. Así que vamos a escuchar lo que es la libertad de enseñanza de manos de un crack, un tío que, si alguien en España sabe sobre esto, es él, que es Jesús Muñoz de Priego. La mejor manera que nosotros intentamos afrontar de este término de la libertad de enseñanza es referirnos a sus diferentes posibles sujetos. Para cada uno de ellos, la libertad de enseñanza va a consistir en un cúmulo de libertades. Y hay 3 posibles sujetos. El primero es aquellos que tengan pretensión de ser titular de un centro y para ellos la libertad de enseñanza consiste en la libertad de creación de centros, en un sentido amplio.
no solo constituir el centro, sino también organizarlo, dirigirlo, dotarlo de un ideario. El segundo posible sujeto, el más importante probablemente, son los padres y los alumnos. Para ellos, la libertad de enseñanza consiste en la libertad de elección de un tipo o modelo de educación, en la libertad de elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las condiciones de los padres. A la postre, aunque esto le moleste mucho a la ministra Celaá, supone la elección de un centro en concreto, porque ahí es donde se pone de manifiesto ese modelo educativo. Y el tercer posible sujeto son los profesores, y para ellos la libertad de enseñanza consiste en la libertad de cátedra. Si nos damos cuenta, la mayor parte de estas libertades que conforman este concepto de libertad de enseñanza son libertades de elección. ¿Y qué es lo que se elige en el ámbito de la libertad de enseñanza? Bueno, pues ese elemento que se elige no es otra cosa que el elemento nuclear, el elemento definidor de lo que es la libertad de enseñanza, y que es el ideario, el carácter propio, el proyecto educativo singular del centro. Vale, y después de escuchar esto, no sé si os ha quedado claro, ¿no? Yo creo que hasta yo lo he entendido, por lo tanto, pues doy por sentado que vosotros también. La pregunta obligada es, ¿y en España se garantiza la libertad de enseñanza? A ver qué nos dice Jesús. Bienaventurados los mansos. No, este no, el otro. Este. Para una libertad de enseñanza real, tendríamos que estar hablando de un sistema educativo que permitiera mucho más intervención y permitiera mucha más autonomía de los centros, donde realmente no se produjera un intervencionismo y un control absoluto de los centros. Hoy día los centros no tienen, no solo los centros de titularidad pública, sino que los centros concertados no tienen autonomía para poner materias, no tienen autonomía para poner horarios, no tienen autonomía para poner optativas, no tienen autonomía de financiación, no tienen prácticamente ninguna autonomía. El único atisbo que le queda es algo en relación con el ideario que queda desde una perspectiva transversal, porque en realidad ni siquiera eso incide en que pueda tener materias distintas, pueda modificar mi horario. Lo que estamos hablando de lo mínimo de lo mínimo. Vale, entonces claro, libertad de enseñanza, guay. En España no la cumplimos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Y entonces ahí hay un segundo concepto que hay que introducir para entender por qué todo está como está, que es el principio de subsidiariedad. Y si os parece ya, pues por seguir con las tradiciones, que sea Jesús el que nos lo explique. El segundo punto que has tocado es muy importante, porque ahí en el trasfondo está efectivamente toda la batalla ideológica con respecto al tema de la libertad de enseñanza, que es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad que viene de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bueno, y establecía una primera interpretación que podríamos denominar la original y después podríamos tener una segunda interpretación que podríamos denominar perversa. El principio de subsidiariedad establecía efectivamente esto. ¿Quiénes son los responsables de la educación? Los padres, la sociedad. La sociedad tiene que prestar el servicio educativo. Pero allí donde no llegue, para garantizar precisamente el derecho a la educación, el acceso universal a la enseñanza, se permite la intervención de los poderes públicos. Frente a eso, la interpretación subsidiaria, o sea, la interpretación perversa de este principio de subsidiariedad, que es el que parece haber triunfado tras el tándem no de reglamento de concierto del año 85-86, que sigue en vigor, es la administración pública la encargada de la prestación del servicio educativo, y allí donde no llegue la administración pública, donde no lleguen los poderes públicos, pues se permite la intervención de la sociedad. Vale, llegados a este punto ya sabemos qué es la libertad de enseñanza, si en España hay o no hay libertad de enseñanza, y luego lo que dice el principio de subsidiariedad y cómo una interpretación perversa de ese principio pues puede hacer que, pues lo de siempre, ¿no? El mundo al revés. Ahora ya, con esto en la cabeza, y sobre todo sin perder la postura, vamos a pasar ya a la chicha, ¿no? A la chicha que vendría a ser, pues, la LOMLOE, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación. Voy a adelantaros ya al final del vídeo, ¿vale? La conclusión es que la ley es una chapuza, pero bueno, eso ya lo sabíais, por lo tanto, nada nuevo. Aquí lo importante es ver por qué es una chapuza. Entonces, para hacerlo como fácil, ¿no? Como esquemático, he cogido 4 cosas. Tengo 3 piscinas. 4 cosas para decir, mirad, por esas 4 cosas, esta ley caca. La primera cosa es muy sencilla. La primera cosa es tan sencilla que hasta la puedo explicar yo, y la voy a explicar yo. Es una cosa circunstancial, accidental, es más para echarnos unas risas. Y las otras 3 son cosas de peso. Entonces, ahí ya yo ya no llego, y entonces lo que vamos a hacer es hablar con 3 expertos en la materia que nos van a ayudar a entender, pues esas cositas, ¿vale? Pues vamos a empezar por el motivo 1, que es el circunstancial. Estoy repitiendo mucho que es circunstancial, accidental, motivo chorra, porque luego muchos diréis, me da una tontería cargarte la ley por esto no da... No, ya lo sé. Luego viene lo gordo. Esto es... Nos reímos un rato, para ver hasta qué punto el ser humano es capaz de ser cutre. Porque se puede ser cutre y se puede ser muy cutre. Y aquí algunos han sido muy cutres. Cuando uno coge una ley, por ejemplo la LOMLOE, ¿no? Pues que es una ley que se basa en otra ley, que es la de Zapatero, tela. Vale, pues ¿qué hacen? Cogen esa ley, la ley original, la de Zapatero, la LOE,
Y sobre esa ley lo que se hace es, entiendo que es lo que se debe hacer, lo que en ese caso pues ha hecho la ministra Celaá, ¿no? Pues con fosforito amarillo, pues subrayas en amarillo las cosas que tú añades, ¿no? Pues si por ejemplo ponía, a partir de ahora se podrá ir en bicicleta por dentro de las aulas, eso es lo que ponía la ley de Zapatero. Y a lo mejor tú quieres poner, pues a partir de ahora se podrá ir en bicicleta por las aulas y además se podrá jugar al escondite con el profesor. Pues ese y además se podrá jugar al escondite con el profesor, lo añado ya subrayado, para que se vea que es una modificación, ¿no? Porque es la ley orgánica de modificación de la ley orgánica de educación. Os voy a dejar aquí la ley para que os la podáis descargar y la podáis ver. Tú te la lees y yo empecé leyéndome lo amarillo, a ver qué han cambiado estos tíos. Y cuando empiezas con lo amarillo, te das cuenta de una cosa, os voy a decir un porcentaje, me lo voy a inventar, ¿vale? Si alguien lo quiere comprobar y estoy muy equivocado, que me lo diga y lo corrijo. Pero aproximadamente yo he calculado que entre un 60 y un 70% de esas cosas en fosforito, de lo que ha modificado el gobierno, son cosas tal que estas. Mirad, mirad, os lo voy a poner en pantalla. ¿Lo veis? Es decir, niños y niñas, y mujeres, y profesoras, y alumnas. Cuando el 60 o el 70% de lo que tú tienes que añadir es y niñas, y mujeres, y alumnas, y profesoras, es que tienes muy poco que añadir. Eso es lo primero, ¿no? O sea que si tú aportas eso es que tienes poco que aportar. Pero además uno descubre, ¿no?, que hay veces que las prisas y las ideologías, bueno, a veces no, casi siempre, las prisas y las ideologías te nublan, ¿no? Te alejan de la realidad y te hacen hacer el ridículo. Hay un punto que es particularmente llamativo, que es la disposición adicional 25ª, ¿vale?, que en el título pone lo siguiente, os lo voy a leer porque no me acuerdo. Fomento de la igualdad efectiva de mujeres, subrayado, y mujeres, ¿no? Bueno, luego hay otro punto, que ahora no recuerdo en qué página está, pero que os voy a dejar aquí para que lo tengáis, que pone fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres y mujeres, y viceversa, ¿no? Porque al final el nivel, cuando uno ve estas cosas, es el de mujeres y hombres y viceversa. Y luego también aquí hay otra cosa muy interesante, ¿no?, y es ver lo rápido que uno se vuelve un retrógrado, ¿no? O sea, pensar que esta ley está basada en la ley de Zapatero, ¿no?, que poco sospechoso de ser un carca, ¿no? Pero bueno, para el progre, para el guay del año 2020, coño, pues esa ley ya queda anticuada, ¿no? Ya no toca. Y seguramente para el tío guay del año 2025, pues ya lo de mujeres y hombres y mujeres y niños ya no será suficiente, y tendrá que poner, pues, para la igualdad real entre mujeres y hombres y mujeres y personas y gallines y ya está, ¿no? Y así hasta 37. Bien. Hasta aquí esta cosa circunstancial, accidental, ¿no?, que te demuestra lo cutres que son, que te demuestra que es una ley más ideológica que otra cosa, y que ves pues que es bastante chapucillas. Pero bueno, podríamos olvidar eso, que con lo que viene ahora ya tendríamos suficiente. Para lo que viene ahora ya os he avisado, yo da para lo que da mi materia gris, así que voy a con 3 expertos. ¿De qué voy a hablar? Hay 3 cosas... Tengo 3 piscinas. Bueno, podemos decir como 3 temas, ¿no?, que son los que la ley Celaá, la LOMLOE, ataca con más vehemencia. Primero es la escuela concertada, el segundo es la educación especial, los colegios de educación especial, y el tercero la asignatura de religión. Entonces, vamos a empezar, si os parece, y si no, pues también. No, en serio, ¿os parece o no? ¿Especial? Vale, pues venga, va, especial. Vamos a empezar por educación especial. No, es broma, vamos a empezar por educación concertada. Vamos a empezar por educación concertada. Para hablar de la educación concertada, voy a coger a un experto que seguramente todos conoceréis. De hecho, no, seguramente no, seguro que todos los conocéis. La LOE supone una larga lista de agravios. Por un lado, desaparece el elemento de la demanda social como un elemento a tener en cuenta en la planificación de vacantes. ¿Qué quiere esto decir? Pues que la administración podrá ni siquiera tener en cuenta dónde están solicitando las familias plazas a la hora de establecer las plazas que se mantienen o no. Es decir, es una tendencia clara hacia la planificación unilateral de la administración, que podrá cerrar centros concertados, unidades de centros concertados con demanda social en beneficio de unidades de centros públicos que a lo mejor estén vacías. Es decir, provocando, obligando a los padres hacia ir al centro que sea de su interés. Antes comentábamos también el transformar el derecho constitucional a la educación en un derecho a la educación pública. Aparece un elemento que me resulta muy interesante, que es la posibilidad, muy interesante por lo negativo, que es la posibilidad de distribución de los alumnos de manera unilateral por parte de la administración de aquellos alumnos que tengan necesidades educativas o que presenten ciertas desventajas sociales o económicas, y dice la administración que para evitar la segregación de esos alumnos
alumnos para que no se formen guetos, pues ellas unilateralmente pueden determinar dónde van esos alumnos. ¿Cuál debería de ser ahí el planteamiento donde se garantizara la libertad de enseñanza pero también la igualdad? Justo al contrario. Estos alumnos con necesidades deberían ser aquellos que preferentemente deberían poder elegir por parte de sus familias el que consideran el centro mejor. Hay una insistencia sospechosa en los derechos de la infancia, algo que en principio nadie cuestiona. Da la impresión de que esto establece también en un cambio de paradigma donde se dicen esos derechos pertenecen a los alumnos, ¿no? a los niños, y quien va a defender el cumplimiento de esos derechos va a ser la administración pública. Y esto es un trastoque de la regulación civil actual. Quien tiene que defender los derechos de la infancia de esos menores no es la administración pública, son los padres. Hay un nuevo ataque a la educación diferenciada, este es el ataque permanente. La educación diferenciada se engarza dentro de lo que antes decíamos en el ideario en cuanto a opciones, no solo que el ideario no suponía solo opciones de formación religiosa y moral, ¿no? sino que también suponía opciones organizativas o opciones pedagógicas. Esta es una opción pedagógica. Se insiste una vez más en la falta de autonomía de los centros. Normalmente cuando una norma habla de autonomía, uno tiene que echarse a temblar porque normalmente es para restringirla, ¿no? Es para limitarla, porque en realidad el planteamiento que hacen es el hecho de decir, bueno, establecemos un marco de autonomía dependiendo de la administración pública. Es decir, bueno, no depende del Estado, depende de la administración pública, pero eso no es autonomía. La autonomía está en los centros, ¿no? Realmente uno plantearía, ante los problemas educativos, ¿quién sería más normal que diera una respuesta? ¿La señora ministra allí metida en un ministerio o los profesionales y los expertos que están en los centros? Dejen ustedes que los profesionales y los expertos que conocen la realidad de sus alumnos, no de los alumnos en general, sino de los alumnos de su barrio, de los que están allí, de los que reciben esa formación, puedan dar alternativas, puedan hacer opciones distintas, puedan modificar el calendario, puedan modificar parte del currículum. Es decir, dejen ustedes autonomía. Fíense de la sociedad, ¿no? Bueno, pues ya habéis visto, ¿no?, que si esta ley sale adelante, la gran damnificada, la escuela concertada, dentro de esa la escuela religiosa y la diferenciada. Es decir, que el derecho a escoger una educación en función de mis principios, valores, de mi moral, de mis creencias, adiós, y la libertad, el derecho a escoger una educación pues con el sistema pedagógico que yo considere mejor, adiós. Y antes de pasar al siguiente tema, lo que habéis visto ahora de Jesús Muñoz de Priego son unas partes cortas de la entrevista que le hice. Entonces yo lo que os recomiendo es que ya bien sea ahora y os espero y volvéis, o al acabar este vídeo, os vayáis a esa entrevista entera que le hice y la disfrutéis. Porque es una entrevista que es verdad, es media hora de entrevista, ¿ok? Pero todo cambia si te digo que en esa media hora vas a comprender a la perfección el problema que tenemos en España con la educación. 1000 dudas que puedas tener te quedan resueltas. Entonces a mí me parece muy poco tiempo, media hora, si me dicen que en media hora soluciona un problema gordo, ¿vale? Entonces, no está alojada en este canal, pero os dejaré el link aquí abajo, está en el canal del debate de hoy, con el que a partir de ahora voy a colaborar. Vais a ver que en ese canal hay muchos otros contenidos pues también muy interesantes. Os invito a que vayáis a ver la entrevista y luego además, pues si veis cosas que os interesan, a que os suscribáis, porque merece la pena, merece la pena. Siguiente cosa, la entrevista que viene ahora, el tema ¿cuál era el segundo? ¿Cuál era? ¿Os acordáis o no? Concertada primero y el segundo, muy bien. Educación especial, perfecto. Para hablar de este tema me he ido a hablar con otro experto distinto, que seguramente muchos conoceréis. No por esto, seguramente le conoceréis porque ha colaborado con José Mota, porque tiene sentido del humor, es un tío cachondo, es un tío gracioso, es un tío que ha montado 1000 cosas y que también están 1000 fregados, pero a mí no me interesa por eso. A mí me interesa porque hubo un día en el que la vida le obligó a convertirse en un experto en este tema, en el tema de la educación especial. Ahora, hace 15 años, nació pues, su hijo Marcos con parálisis cerebral. Pues a partir de ese momento, su vida y su mujer cambiaron radicalmente. Y lo que quiero, pues eso, que me explique qué dice la ley CELA, qué pretende hacer la ley CELA con esos colegios. Os repito lo mismo, la entrevista con Mago Mora es muy interesante, es muy bonita. Ahora vais a ver un trocito, pero os recomiendo enfervorecidamente o encarecidamente, enfurecidamente, ¿vale? Enfurecidamente os recomiendo que vayáis a ver la otra entrevista, ¿vale? Lo mismo, está en el canal del debate de hoy, no es muy larga y merece mucho la pena. Pues mira, todos los colegios especiales son especiales no por la educación especial, sino porque son especiales en sí, porque es especial. La gente que trabaja con estos niños es absolutamente vocacional. De hecho, tú preguntas y la mayoría de ellos te dicen que no les gustaría trabajar con niños. Lo llaman, yo lo digo normales para que nos entienda la gente, pero en realidad se supone que políticamente correctos son niños ordinarios, ¿vale? Entonces Vulgares. Sí, vulgares. Nosotros decimos que los nuestros son extraordinarios. Y esta gente de verdad es extraordinaria. Hay logopedas, hay fisios, hay profesores, pero todos con una vocación y un cariño
con los niños que no te haces una idea. Yo la primera vez que llevé a mi hijo al cole, juras y perjuras que tu hijo no pertenece a ese colegio, porque lo que tú estás viendo, y lo digo con mucho cariño, es la parada de los monstruos. Es decir, tú llegas allí y te encuentras niños así, con espasticidad, con los brazos extendidos, emitiendo sonidos guturales, con la baba que se les cae de la boca. De verdad que es un flash, no te puedes imaginar, o sea, es un impacto, porque tú piensas, mi hijo no es como esto. Yo el día que dejé a mi hijo allí, me fui a mi casa destrozado, o sea, no te imaginas. Y durante mucho tiempo, cada vez que yo lo llevaba al cole, se me ponía un nudo en la garganta que no te puedes imaginar, porque en el fondo rechazas que tu hijo esté aquí. Hasta que llega un momento que lo aceptas y no solamente te das cuenta de que es un colegio en el que tu hijo tiene que estar, que está fenomenal y que es el mejor sitio para estar, sino que te das cuenta que es una gran familia y que hay una alegría. Tú sabes lo que es ir a coger al nene, todas las sillas de ruedas, todos con la baba caída, con los brazos, muchos no saben ni hablar y te gritan. Y eso es una alegría tremenda. Y eso tú no lo ves en los coles normales, en los coles ordinarios. Tú que estás en contacto con esa realidad, imagino que algunos niños sí, pero o sea, no sé qué viabilidad tendrían esos niños en un colegio ordinario. Pues mira, respecto a esto, yo pertenezco a una plataforma que se llama Inclusiva Sí, Especial También. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros defendemos la inclusión por encima de cualquier otra cosa porque entendemos que si estos niños pueden llevar una vida inclusiva, fenomenal. El problema de la inclusión es que es una utopía. Es decir, en muchos casos es prácticamente imposible. El problema de esto es que la gente se piensa que la discapacidad es la película de Campeones. Y la discapacidad no es la película de Campeones. La película de Campeones es una película y son los mundos de Yuppie y está muy bien y está fenomenal. Pero muchos de estos niños, entre ellos Robert, que es uno de los actores, que está, por supuesto, apoyando a muerte la plataforma, fue a un cole especial y gracias a eso después pudo ir a un cole ordinario. Cuando los hijos no son de los padres y eres tú, como gobierno, el que pretendes hacer con los nenes lo que te da a ti la gana como gobierno, pues ya me dirás tú qué tipo de dictadura es esta. ¿Cuál es el principal problema? Que hay una disposición adicional cuarta en la que ellos básicamente se niegan a retirarla. Y esa disposición lo que viene a decir es que todos los niños de educación, bueno, todos los niños no, que el plan que ellos tienen es coger a los niños de educación especial de los coles e irlos trasladando poco a poco a los coles ordinarios. Y se permiten salir en medios diciendo que ellos no van a cerrar los coles de educación especial. Porque en la ley no dice eso. No lo dice, pero de facto lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque al quitar los nenes de educación especial y llevarlos a coles de educación ordinaria poco a poco, con un goteo, te estás cargando todos los coles de educación especial. ¿Por qué? Porque ya de hecho son deficitarios todos. Se supone que se iban a llevar expertos. La prueba que tenemos es que no son capaces de hacerlo con los casos que tienen de TEA, de déficit de atención, de autismo. Los profesores, tengo muchos amigos que son profesores, que nos dicen siempre que ellos tratan con niños con dificultades, que tratan de integrarlos y que nadie les dice cómo tienen que tratar con esos niños. Entonces, ¿qué van a hacer ahora con más niños y con patologías mucho más severas? Es imposible, aunque tú tengas apoyo. Me han contado casos de niños con autismo que cuando hay determinadas actividades que el niño no puede hacer, los dejan en una sala viendo la televisión. Eso es terrible. Entonces, si no puedes hacerlo con pocos niños, ¿cómo lo vas a hacer con más niños? Porque has abierto un melón que creo que es muy interesante y que es el kit de la cuestión. Cuando yo me empiezo a leer la ley CELA, porque veo que hay un montón de barullo con el tema de la concertada, de la educación especial, etc. O sea, me sorprende poderosamente el tema de la educación especial. Es decir, tienes unos colegios que funcionan con chavales que en un colegio normal seguramente muchos de ellos no encajarían. Entonces, parece que el gobierno se ha puesto un plazo de 10 años para en 10 años chapar esos colegios o dejarlos como centros de apoyo, de referencia. Sí. Lo tienen clarísimo. Exacto. Y que todos los chavales, o la gran mayoría, excepto los casos ya pues, irrecuperables, digamos, pasen a colegios ordinarios. Entonces, yo intentaba entender a qué responde esa lógica. Entonces, pues es una lógica económica. Tienen claro que quieren cargarse los colegios de educación especial y yo creo que, insisto, es un problema económico. Si yo tengo el dinero y lo manejo como a mí me da la gana, pues con ese dinero hago lo que yo quiero y ya está. Y destino las partidas que me apetece a una cosa o a otra y punto. Entonces, ese es el único problema que hay. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es una cosa tan estúpida cargarte un modelo que funciona tan bien, donde en Inglaterra ya hemos tenido un precedente y es que lo han intentado hacer exactamente esto y tuvieron que volver otra vez a la educación especial, donde además reforzaron los coles de educación especial, porque se habían dado cuenta que habían cometido
un error garrafal y volvieron al mismo modelo reforzado. Es tan estúpido este planteamiento y este razonamiento que no entendemos otra. Esto tiene que ser una cuestión económica, porque lo que ellos dicen de integración es un argumento absolutamente estúpido. Tú ves a mi hijo y ves a más niños y lo primero que piensas es imposible integrarlos, imposible. Ojalá pudieran integrarlos. Yo tengo amigos que tienen niños autistas que afortunadamente se han podido integrar, pero han pasado antes por colegios de educación especial. Y hay padres que los han llevado a colegios de educación ordinaria y se han dado cuenta que han tenido que volver a colegios de educación especial. Es decir, tenemos de los dos casos. Pero ¿quién mejor que un padre para conocer a su hijo? Y ahora ya solo nos faltaría el tercer punto, el tercer motivo de peso, que es la asignatura de religión. ¿Qué pasa? Hace unos años hice una investigación y dije, espérate un momento, voy a repetir esa investigación, voy a ampliar esa investigación y voy a ver cómo sigue el tema. No os quiero decir mucho más, porque entonces la investigación se va a la mierda. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque ya sé que os había prometido hablar de los 3 temas de peso con 3 expertos, pero claro, luego pensándolo digo, coño, este tema da para un vídeo, es interesante, este vídeo se va a hacer muy largo y tendré que hacer corta la investigación, vamos a reservarlo para otro vídeo. No es una estrategia para que os suscribáis, pero sí que es verdad que si queréis no perderos esa investigación y completar este vídeo que estamos viendo ahora, os tenéis que suscribir. Pues ya, pues antes de despedirme de vosotros hasta el siguiente vídeo sobre esa investigación, sobre la asignatura de religión, ¿no? Pues nada, comentar con vosotros, ¿no? Que es como que da la sensación que el gobierno, por la puerta de atrás, pretende colarnos una ley, no solo la educación, hay otras leyes que está intentando colar por la puerta de atrás, aprovechando pues la situación en la que vivimos de caos nacional, de emergencia sanitaria, llamadle como queráis, ¿no? Aprovechando que no habrá ni debate político, ni debate público, ni debate mediático, ¿no? Eso está súper bien porque parece que a todo el mundo le parezca genial y la realidad es que lo que están haciendo es intentando evitar lo que de normal sería un grito de miles y miles y miles y miles y miles de padres en la calle para decir basta ya, con mis niños no te metas, ¿no? Aquí sí que quedaría muy bien la frase de Rufián, ¿no? De quitar vuestras sucias manos de nuestros hijos. Y ya está, nada más. Si lo queréis dejar en los comentarios, me interesaría mucho saber, pues si, no sé, si creéis que hay algún modo de conseguir frenar esa ley, qué se os ocurre que se podría hacer. Aquí desde este canal, pues hemos querido poner este pequeñísimo, muy pequeño, pues granito de arena, para intentar frenar pues a este gobierno que se cree que es dueño y señor de todo lo que hay sobre toda la faz de la Tierra, pero seguro que hay otras 1000 cosas que se pueden hacer, otras 1000 cosas que seguro que se están haciendo. Entonces, pues todo lo que se os ocurra, lo que sepáis que se está haciendo, pues si lo queréis dejar por aquí, pues para que otra gente cuando entre y a los comentarios diga, ah, pues mira, también hay esto, me sumo a esto, tal. Pero claro, al final aquí o uno se mueve, o si no, pues le van encerrando y cada vez están en una habitación más pequeña. Y al final, pues mola salir y respirar aire, ¿no? Libertad. Y nada, lo más importante de todo al final, que es lo que os digo siempre, lo que siempre os diré, sabéis lo que es, ¿no? ¿Quién lo sabe? Muy bien. Sed buenos y no hagáis la cucaña.